Y hay muchas noticias, qué mejor que saludarlo y preguntárselas a Ricardo López Murphy. López Murphy, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda. Bien, Luis, ¿cómo está? Bueno, baja el riesgo país, baja el dólar blue. ¿Tenemos un atraso cambiario, como plantean algunos economistas, y que eso le molesta al presidente Milei? A ver, lo que usted necesita en Argentina es tener un superávit en cuenta corriente de aproximadamente 1,5 puntos del producto, algo así como 9.000 millones de dólares. Para eso necesita un superávit comercial del orden de 22.000, 25.000 millones de dólares. Yo creo que con este tipo de cambio no lo alcanzamos y en consecuencia vamos a tener un problema. Si usted no tiene un tipo de cambio adecuado, la forma en que usted obtiene los resultados es con más receso, y creo yo que el desequilibrio cambiario para poder soportar las bajas exportaciones, bajando las importaciones, y eso solo se logra con receso. Por eso es importante tener un tipo de cambio más adecuado para que se reemplace la caída de los gastos estatales por un aumento de las exportaciones. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Usted ayer estuvo presente en la reunión con las autoridades del Gobierno Nacional por la discusión de la ley de bases. ¿Cómo le fue? ¿Qué conclusiones saca? En realidad la ley de base y la reforma fiscal, discutimos más de la reforma fiscal que de la ley de base. ¿Qué discutieron? Bueno, discutimos en el sentido de conversamos, ¿no? O sea, el gobierno mencionó cuáles eran los criterios que estaban informando los proyectos que iban a mandar el día de hoy, y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo planteé algunas modificaciones, 5 o 6 diferencias que yo tengo. Por ejemplo, bajar a cero los aranceles de computadora y celulares, que es sacar el grueso del subsidio de Tierra del Fuego, y poner un gran impuesto al juego, que son dos cosas que yo creo imprescindibles para hacer más tolerable el esfuerzo que la sociedad está haciendo. También en la moratoria un régimen más extendido en el tiempo y a tasas más bajas, y también algunas cuestiones muy técnicas en el tema de la regularización patrimonial. Pero bueno, esas fueron las conversaciones que tuvimos. Hay también una discusión sobre, yo trataba en el proyecto que presenté de igualar a autónomos y personal en relación de dependencias para evitar la discriminación a los autónomos. El gobierno tiene un proyecto aún más ambicioso, pero yo todavía no lo he visto en detalle para poder, ellos hacen una reforma más grande de la que yo he planteado, pero no la he visto escrita, así que tengo que estudiarla todavía. Ricardo, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda, buen día. Aprovecho que menciona todo lo que tiene que ver con lo tributario y los autónomos. ¿Se habló o se habla, por ejemplo, de modificar algo en cuanto al monotributo? Porque eso es una consulta que recibimos bastante. Autónomos. Eso está en el corazón del proyecto. Yo lo que hacía era aplicar un sistema trimestral de aumento a los monotributos en vez del semestral, porque usted sabe que a esta tasa de inflación, claro, cuando llega el semestre usted está muerto. Sí, es verdad eso. Pero el gobierno hace algo más grande. Sí, escuché la explicación oral, que es hacer un continuo de monotributo autónomo de dependencia, es decir, reforman de una manera radical el régimen, pero no lo pude ver. Yo lo único que hacía era aumentar la frecuencia de la corrección. Claro. Ellos van a una cosa más grosa. Pero o sea que está entre los planes hacer una modificación en breve respecto al monotributo, porque ahí están muy atrasadas. El monotributo y los autónomos hoy es una incitación a la evasión fiscal. Sí, porque están muy atrasados. Ahí había justamente, es una locura. Es un tema complejo, ¿no? Pero digamos, hicimos mucha discusión técnica ayer, o sea, cómo se resuelven los problemas. En mi análisis, y reconozco que era limitado, yo lo que hacía era subir la frecuencia, pero sin hacer grandes cambios.
subir la frecuencia del ajuste mejoraba mucho la situación. Claro. Lo que el gobierno plantea es algo más ambicioso, que es hacer un continuo de monotributo autónomo en relación a dependencia, pero no escuché la explicación, pero no pude ver el texto, y eso Claro. usted no lo puede mirar hasta que el texto lo íbamos a recibir hoy a la tarde, porque nosotros tenemos de bloque a las 16:30 y ahí hay que explicar lo que discutimos ayer y lo que vamos a votar. Y pasando en limpio, entonces, ¿cómo queda cómo quedan las fechas y también los proyectos, ¿no? ¿Qué queda adentro y qué queda fuera de lo que sería la ley base y lo que va por afuera? Eso no lo sé, No sé. porque el gobierno va a mandar un proyecto. Claro, no está definido. El proyecto que manda el gobierno es más complejo del que habíamos visto hasta ahora. Eso no quiere decir que sea peor, al revés. Yo creo que empieza a tocarse los temas que hay que tocar. Yo dije que igual voy a defender los impuestos que les he comentado sobre bajar los aranceles a celulares y a computadoras y producir un aumento de recaudación. Es una cosa buenísima, bajan los impuestos y aumenta la recaudación espectacularmente. Bueno. López Murphy, sobre los fondos fiduciarios, ¿se volvió a hablar? Hemos hablado de eso. ¿Y qué hablaron? Bueno, básicamente cómo se reestructuraría eso de una manera más, digamos, ordenada. De nuevo hay que ver el proyecto para ver cómo lo hace. ¿Y está de acuerdo con los aumentos como se están produciendo de los servicios públicos? A ver, yo tengo una visión diferente de toda la política económica. Yo no comparto el esquema que se ha usado en materia cambiaria, monetaria, fiscal. Yo creo que hay problemas, hay problemas y se está acumulando una deuda muy grande en el Banco Central. Eso es lo que sabe el gobierno que digo y que les molesta mucho, y por eso digo que hay un problema cambiario serio. Pero digo, más allá de eso, yo creo que salir de la herencia que se había recibido iba a ser extremadamente difícil y lo está haciendo. Le hago la última. Hoy le estamos preguntando a los amigos del Observador quién es el responsable para nuestros queridos oyentes de los aumentos en las prepagas, de la manera en la que se están dando los aumentos, ¿no? Todos están de acuerdo que había un atraso, está bien, pero se ha descontrolado la cuestión. ¿Usted qué opina? Porque ahora hay una discusión, el ministro de Economía se enojó con las prepagas, dicen de que está declarándole la guerra a la clase media. A ver, vamos a la cuestión de fondo. ¿Cuál es la política sanitaria del país? ¿Cómo se va a organizar la interacción del régimen público, del régimen de obras sociales, del régimen de medicina prepaga y del régimen de atención sin regulación? ¿Hay alguna lógica en todo eso? ¿Cuál va a ser el rol? ¿Cómo van a ser los recursos que se le detraen a los distintos regímenes para cubrir las catástrofes? Yo preferiría escuchar una explicación general de a dónde vamos, cómo se hace, y ahí yo le puedo decir qué es razonable y qué es irrazonable. Esta cosa de parche y de golpe a tienta y a ciega no es el camino. López Murphy, gracias por la comunicación. Hasta luego. Era Ricardo López Murphy, diputado nacional, que ayer estuvo reunido